Buenas noches, hermanos. ¿Cómo andan? Ahí de su hogar, de su lugar. Vamos a preparar el ambiente para alabar al Señor todos juntos, pero de sus casas. Así que, ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos, inclinamos los rostros y oramos al Señor todos juntos? Dios nuestro, queremos darte gracias porque tenemos esta posibilidad de cantarle. Por eso queremos pedirle que recibas nuestras alabanzas, nuestras canciones que están dedicadas a vos. Dios nuestro, queremos rogarte tu compañía en este tiempo. También prepara nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, pero en este tiempito queremos hacerlo con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús, amén. Primer canción que vamos a entonar todos juntos, de ahí, venga tu reino. Hacia ti, la cruz ya nos salvó. Reino, venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se
que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar.
Hola hermanos, muy buenas noches. Bueno, nos encontramos otra vez por este medio. Espero que estén bien, que Dios los pueda estar bendiciendo, que podamos estar bien con el Señor, que podamos estar disfrutando de la salvación que Él nos dio y que cada uno de nosotros estemos en santidad, viviendo como Él quiere. En esta noche vamos a contar y a tratar de estudiar rápidamente una parábola del Señor. Este es el título del mensaje, es la parábola del trigo y la cizaña, y se encuentra en Mateo capítulo 13, a partir del versículo 24 hasta el 30. Para entrar más o menos en el tema, una parábola es el método que utilizó nuestro Señor Jesucristo para estar enseñando en el tiempo de su ministerio, y consistía básicamente en relatar una historia de la vida cotidiana, una historia que cualquier persona podía llegar a entender y a comprender, pero esa historia tenía detrás lecciones espirituales y morales que la mayoría del pueblo de Israel no pudo comprender y no pudo entender, y solamente aquellas personas que realmente tenían sed de cuestiones espirituales, tenían sed de seguir al Señor y al Maestro, ellas pudieron llegar a entender algo de lo que significaba cada parábola y de las profundidades de enseñanza de esas historias. Esta es una historia bastante común, es una historia que se ha hablado mucho, pero a mí me gustaría que cada uno de nosotros la podamos volcar a este tiempo donde que estamos atravesando, y especialmente a lo que es la iglesia de Baigorria puntualmente. Cada uno de nosotros, cada uno de sus miembros. Así que el trigo y la cizaña son exteriormente muy parecidos. Son plantas que se asemejan mucho, pero que son totalmente diferentes y distintas a la vez. Es decir, del trigo se puede sacar, se saca su fruto, ese trigo se elabora, se procesa, y podemos obtener el pan y harina y muchos elementos que proceden de él. En cambio, de la cizaña no se puede obtener nada. El trigo es algo beneficioso para el humano. En cambio, la cizaña se cree y se dice que es algo tóxica para el humano, no se puede consumir. Entonces ya a modo de introducción, esta historia va a relatar esto, ¿no? Dos elementos muy parecidos, pero que en realidad son muy diferentes. Entonces vamos a leer la palabra, y sería bueno que podamos seguir estudiándola en nuestras casas, que podamos realmente involucrarnos en esta enseñanza del Señor, y que lo que hemos aprendido, lo que vamos a aprender, realmente lo volquemos a nuestro corazón, a nuestra vida, a la vida de la familia, a la vida de nuestro matrimonio, y que realmente nuestro corazón realmente sea sincero para con Dios. Dice así la palabra de Dios en el versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarlas en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esta es una historia, como decía, de la vida común. Un hombre
que tiene un campo que está limpio, que está preparado para sembrar. Ese hombre tiene empleados, pero también dice la palabra de Dios que ese hombre tenía un enemigo. Ahora bien, luego de que este campo fue sembrado con trigo, su enemigo quizás no tuvo mejor idea para destruirlo, no fue a prenderle el campo como estamos viéndose en estos días, no fue quizás en busca de sus siervos, no fue en busca de él ni incluso de su familia. Lo que hizo este enemigo fue y sembró cizaña en el campo donde había trigo. Ahora bien, pasó el tiempo y se empezaron a ver los frutos. Y esta gente se dio cuenta que había trigo y había cizaña, entonces fueron al dueño del campo, al Señor, y le preguntaron qué quería que haga. Entonces este hombre sabiamente dijo, bueno, ya están creciendo las dos juntas, ahora no podemos hacer nada. Quizás podemos cortar trigo en lugar de cizaña y quizás podemos cortar cizaña en lugar de trigo. Entonces vamos a esperar y en el tiempo de la cosecha vamos ahí a ver la diferencia y a separar el trigo por un lado y la cizaña por otro. Ahora bien, esta es una historia que cualquiera de nosotros puede llegar a comprender y entender, pero me gustaría que podamos analizar ahí donde estamos las enseñanzas espirituales que tiene esto. Como decíamos, esta historia es más que una historia y quiere enseñarnos cuestiones espirituales. Y acá hay hay cuatro digamos, aspectos a tener en cuenta, en las cuales nosotros podemos sacar algunas aplicaciones para nuestra vida. Lo primero que tenemos que entender y comprender que la obra de la iglesia es la obra del Señor. El Señor es el dueño de la iglesia, el Señor es el que cuida de su iglesia, como dice Hechos 20:28, dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pero dice lo siguiente: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor cuida de su iglesia, pero también el Señor cuida de su esposa. Eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 5, el versículo 25, cuando va a estar enseñando a las mujeres y a los esposos a tratarse entre sí, dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y dice para santificarla, y continúa el texto bíblico. Entonces, así como este hombre tenía un campo, nosotros tenemos que entender y saber y comprender que la iglesia del Señor, que se reúne en Granadero de Baigorria, tiene un dueño, y ese dueño es Jesucristo. Jesucristo es el que cuida de su iglesia, Jesucristo es el que protege de su iglesia. Entonces, esto a nosotros nos tiene que llevar a comprender algo, que nadie puede jugar con el Señor de la iglesia. Por eso es importante entender y empezar quizás a replantearnos o a afirmar por qué hacemos lo que hacemos cuando venimos a la iglesia. ¿Por qué nos estamos quizás involucrando en la iglesia? O quizás puede ser una pregunta negativa: ¿por qué no nos estamos involucrando en la iglesia? Tenemos que considerar en nuestro corazón si realmente nosotros estamos sirviendo al Señor, al dueño de la iglesia. Si realmente nosotros estamos colaborando con el dueño de la iglesia, si realmente nosotros estamos siendo obedientes al dueño de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un dueño y ese dueño es Jesucristo. Y si algo uno ha aprendido en este tiempo es que con el Señor no se puede jugar, que con el Señor no es algo que uno, digamos, puede agarrar estas cosas espirituales a la ligera, no es que uno puede venir y decir, bueno, hoy hago un ministerio porque quizás no tengo nada que hacer y quiero hacer un ministerio, sino que cuando uno se involucra en la iglesia, cuando uno se involucra en los ministerios, se está involucrando con el Señor de la obra. Entonces, mi querido hermano, lo primero que tenemos que comprender o recordar es que la obra es del Señor. Él es el dueño y Él la cuida. Pero algo que esto sigue como la parábola, este hombre tenía un enemigo. Ese enemigo, ¿qué fue lo que hizo? Fue y sembró cizañas, le quiso complicar la vida.
quiso poner semilla mala donde había semilla buena. Y ustedes saben que así como este hombre tenía un enemigo, la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor dice que el enemigo de Dios es Satanás. Y esa batalla se ha generado y va a seguir existiendo a lo largo de la historia. Y es una batalla específicamente por las almas de las personas. En juego están las almas de miles y de millones de personas. Y Satanás quiere destruir a toda aquella persona que realmente decide vivir a Cristo. Entonces, ¿esto por qué es así? Porque la vida del pecador, la persona del pecador y el alma del pecador está en las manos de Satanás. Es decir, él hace con la persona como quiere. Él la esclaviza, él la domina. Y las personas, como dice un autor, piensan que son libres, pero en realidad son esclavos del pecado que los domina. Pero de repente en esas personas, como ha pasado en tu vida y ha pasado en mi vida, llega el Espíritu Santo, llega la comprensión del mensaje de salvación, hemos entendido que somos pecadores y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y de repente la palabra dice que nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. Entonces ya no le pertenecemos más a Satanás. Entonces nuestra vida le pertenece a Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo. Por eso Pablo nos va a decir que después no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que ni siquiera los ángeles, ni los demonios, ni los principados, ni las potestades nos pueden separar del amor de Dios. Pero tenemos que entender que Satanás va a querer destruir la obra de Dios, pero también va a querer destruir a toda aquella persona que decide y quiera vivir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cualquier persona que decida vivir a Cristo o vivir por Cristo va a sufrir este tipo de persecuciones. Pero volvamos específicamente al tema de la iglesia. Pablo dice lo siguiente en Efesios, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y este es un versículo que quizás muchos de nosotros lo podemos saber de memoria, pero ¿qué realidad que hay detrás de esas palabras? Es decir, hay una lucha espiritual terriblemente grande por las almas de las personas, e incluso Satanás quiere destruir el obrar de Dios, específicamente en la iglesia y en cualquier iglesia donde se proclame la verdad bíblica. ¿Ustedes piensan que realmente todo lo que hemos pasado como iglesia es fruto de la casualidad? Seguramente no fue fruto de la casualidad. Fue el obrar de Dios evitando que esta iglesia sea dañada. Fue el obrar de Dios cuidando a su iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás la ha querido destruir y la va a querer seguir destruyendo. Entonces, acá tenemos que tener algo bien claro. Satanás es una persona astuta. Es un ser que tiene... que digamos es sabio, es un ser que incluso se puede disfrazar como ángel de luz, y de hecho la palabra dice en esta historia que él fue de noche, no fue en plena luz del día, sino fue en un momento donde la gente, como vamos a ver ahora, estaba descuidada. Entonces, mi querido hermano, tenemos que entender que Satanás va a querer destruir siempre la iglesia. ¿Y cuál es la forma que Satanás tiene para destruir la iglesia del Señor? Si es que lo pudiera hacer, no la puede destruir, pero sí muchas veces la puede dañar, sí muchas veces la puede dividir, sí muchas veces puede ocasionar daño. ¿Y qué es lo que Satanás hoy en día está utilizando? Bien, básicamente dos cosas. En primer lugar, una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Puede llegar a utilizar a falsos maestros, como hemos visto, esa gente que tiene apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella. Entonces tenemos que estar atentos nosotros de que realmente en la iglesia del Señor tener mucho cuidado con ese tipo de personas que predican un evangelio distinto. Pero también Satanás muchas veces utiliza personas.
Así como hay personas que tienen buenas intenciones para el Señor, muchas veces dentro del templo y dentro de la congregación hay personas que no tienen buenas intenciones, que sus intenciones no son vivir en santidad, sino todo lo contrario, son personas que quieren dividir, que siembran dudas entre los hermanos, que siembran pleitos, que siembran contienda, y esas personas, por más buenas que parezcan, son personas que están siendo influenciadas por el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque quieren y atentan contra la obra del Señor. Entonces, esto es algo que vos y yo tenemos que comprender. Nosotros somos personas, entonces tenemos que ver cuál es nuestra motivación, cuál es nuestra función y a quién estamos sirviendo cada vez que pisamos este templo. Cada vez que tenemos un ministerio, cada vez que nos juntamos con nuestros amigos, con hermanos a conversar, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Realmente somos personas que somos de bendición y hacemos todo lo posible para sumar a la iglesia? ¿O somos personas que vamos sembrando cizaña en el corazón de las demás personas? Esto es importante, ¿saben? Es muy, muy importante porque es lo que Satanás está haciendo en este tiempo para dividir muchas veces la iglesia. Y nosotros no debemos ignorar este tiempo, no debemos ignorar estas situaciones y por sobre todas las cosas debemos cuidar nuestro corazón. En tercer lugar, dice lo siguiente. Fíjate lo que dice el versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, lo que estábamos hablando. Y dice algo importante. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Saben, vimos el dueño de la obra, que es el Señor. Vimos el enemigo del Señor, que es Satanás, y cómo está queriendo ser astuto para destruir la obra. Pero acá vemos la responsabilidad de los obreros. Esto es interesante. Había gente que se le pagaba para cuidar la cosecha, había gente que se le pagaba para trabajar, pero esta gente tuvo un problema. Esta gente se quedó dormida y fue en ese momento donde el enemigo vino y empezó a sembrar cizaña. Esto es importante y es interesante y no es un dato menor, porque la misma Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos ser sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, está buscando a quien devorar. Entonces, vos y yo no podemos darnos el lujo de quedarnos dormidos a la hora de cuidar la obra del Señor, a la hora de velar la obra del Señor. Vos y yo tenemos que estar atentos y ser responsables de lo que se enseña en la iglesia, de que seamos lo más bíblico posible y de que cuando algún hermano o alguien tiene malas intenciones, poder corregirlo o poder incluso hasta hablar con personas quizás de influencia o de autoridad para cortar eso ahí nomás. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Estas personas se quedaron dormidas. Y no es el tema de hoy, pero el tema de quedarse dormido a veces en los momentos más importantes es interesante, ¿no? Le pasó a los discípulos. Cuando el Señor va a Getsemaní le dicen: oren conmigo. Y cuando el Señor vuelve los encuentra durmiendo. Y así pasó 2 veces, dice, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Pero qué triste es cuando vos y yo, en vez de estar despierto, estamos durmiendo. Entonces, tengo que preguntarte, y me pregunto a mí mismo, hoy, estamos a 22 de agosto, mañana va a ser 23 de agosto, ¿estamos despiertos para el cuidado de la obra de Dios, en la función y en la responsabilidad que nos toque? ¿Estamos atentos a lo que se enseña, a lo que se dice? ¿Estamos atentos de buscar la santidad de todos? ¿Estamos atentos de animar a los hermanos a vivir como Cristo? ¿O nos está dando lo mismo? En el caso de que nos esté dando lo mismo, tengamos mucho cuidado, porque no estamos cumpliendo con nuestra función. Pero también, fíjense qué importante esto. Dice la palabra del Señor que ellos se durmieron. Dice la palabra de Dios que como ellos estaban
durmiendo. En ese momento fue donde Satanás o el enemigo sembró la cizaña, pero ellos después van y se enojan, ¿con quién? Con el padre de familia. Y van con un reclamo, con un planteo y dicen, pero vos, ¿qué sembraste? ¿Sembraste buena semilla o sembraste mala semilla? ¿Sembraste trigo o sembraste cizaña? Y el padre de familia dice, bueno, un enemigo hizo esto, pero fíjense cómo a veces siempre hay reclamos de nuestra parte hacia Dios. Y Señor, ¿y por qué me está pasando esto en el ministerio? Y Señor, ¿por qué pasa esto en la familia? Y Señor, ¿por qué pasa esto en la iglesia? Y Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es no estar durmiendo. Pero me llama la atención cómo estas personas tienen a veces una actitud que yo tengo o todo el mundo tiene. Nos quejamos con el Señor en primer lugar, pero en realidad nosotros somos responsables. Y a veces nuestro matrimonio se cae a pedazos y nosotros somos responsables, porque nosotros estamos durmiendo. A veces el ministerio se cae a pedazos y nosotros somos responsables, porque nosotros en vez de estar atentos estamos durmiendo. Y cuando nosotros nos damos el lujo de dormir, esto grabátelo para tu matrimonio, para tu familia, para la crianza con tus hijos, para el ministerio, para la vida en general. Cuando nosotros nos damos el lujo de dormir, Satanás viene y siembra cizaña. Siempre va a ser así. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy atento. No sea cosa, hermanos, que hoy nosotros estemos pagando las consecuencias en el área que sea porque nos quedamos durmiendo, porque nos dormimos. Dios quiera que podamos estar siempre atentos y siempre viviendo ese versículo que ya hemos mencionado. Estad pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero termina esta parábola. Hemos visto el obrar del Señor, la obra del Señor, hemos visto el enemigo, hemos visto la responsabilidad de los obreros y muchas veces ese reclamo necio que se hace o que hacemos. Pero en cuarto lugar, quiero hablar un poquito acerca del trigo y de lo que es la cizaña. Dice el versículo 28, Él les dijo, bueno, un enemigo hizo esto, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Saben? Esto, el trigo y la cizaña, son parecidos, pero no son iguales. Entonces lo que nosotros nos tenemos que ocupar no es en crecer. Fíjense lo que dice la parábola. Dice, déjala que crezcan. Dejá que ya están ahí. Dejá que crezcan. Son iguales, déjala que crezcan. Pero en el tiempo de la siega, los segadores van a marcar y van a saber la diferencia. Hermanos, muchos de nosotros en ocasiones nos hemos ocupado en crecer en apariencia, en crecer en ministerios, en crecer en que me vea la gente, en querer figurar, en querer tener un reconocimiento. Y déjame decirte, eso no sirve, porque no hay que crecer en apariencia, hay que crecer en esencia para con Dios. No, me preocupa y me llama la atención esto, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado esto, no? Personas que a los ojos de los hombres eran grandes, personas que a los ojos de los hombres eran reconocidas, personas que a los ojos de los hombres eran de influencia, pero no eran en esencia buenas para con Dios. Y tarde o temprano Dios sacó a luz lo que realmente había en el corazón de esas personas. Entonces, mi querido, es bueno tener ministerio, es bueno tener responsabilidades en la iglesia, pero esas cosas vienen como consecuencia de lo que uno va creciendo en esencia para con Dios. Déjame decirte algo, lo que importa no es cuántos ministerios tenemos, lo que importa es cómo tenemos nuestro corazón delante de Dios.
Porque déjame decirte algo, si nuestro corazón no es santo, si nuestro corazón no es recto, vamos a tener 20 ministerios en la iglesia, pero te voy a contar algo, no podés o no vas a poder o no voy a poder dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque mi conciencia y el Espíritu Santo todos los días de mi vida me va a decir, vos estás figurando para la gente, pero para Dios no sos íntegro. Y eso lo voy a tener todos los días hasta que Dios trabaje en mi corazón, trabaje en mi vida y me quite las apariencias, pero me permita crecer en esencia para con Dios. Entonces, mi querido hermano, estamos terminando. Una historia simple, pero una historia con grandes enseñanzas. Dios quiera que la podamos seguir estudiando, repasando, pero principalmente que nuestro corazón sea íntegro para con Dios, que podamos estar trabajando en la obra del Señor, que podamos estar atentos al obrar de Satanás, que Él vino para hurtar, matar y destruir, y lo quiere hacer no solamente con la iglesia de Baigorria, sino con el obrar de Dios a nivel mundial. Que podamos estar despiertos, que no seamos como esos hombres que se durmieron, que la cizaña fue sembrada por culpa de ellos, porque no hicieron lo que tenían que hacer y después se quejaban para con Dios. Que podamos estar despiertos no solamente en la obra del Señor, que podamos estar despiertos en la relación con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro trabajo, porque Satanás no duerme, pero que también nosotros en esencia seamos trigo. Que no nos preocupen tanto las apariencias, que no nos preocupe o no nos atraiga el reconocimiento o lo que la gente puede llegar a pensar de nosotros, porque eso es pasajero. Que nuestro corazón realmente sea íntegro y sea santo delante de Dios y delante de los hombres. Que el Señor los bendiga en este tiempo y que el Señor nos ayude a vivir cada día más en santidad. Bendiciones.